Hola, hola. Dios me lo bendiga y me los guarde. Ustedes son un tesoro. Así que bendito sea el Señor que nos puso en este momento para, para que nos vertamos sobre Él, para que el Señor sea edificándose en cada uno de nosotros. Tomen sus Biblias. Me gustaría que haya más de una traducción. Yo estoy usando Reina Valera, pero tengo por acá cerca una nueva versión internacional y una nueva traducción viviente por si acaso. Esta enseñanza que les vamos a compartir el día de hoy se titula El conocimiento de Dios. Y una de las principales cosas que el Señor movía en mi corazón cuando comencé a escribir este mensaje era que pudiésemos saber, una cosa es que tú creas que algo es cierto conceptualmente, pero que desde tu corazón lo sepas es reconocer que una verdad es tuya. Y Dios no quiere ser un Dios extraño. Él quiere ser un Dios cercano, conocido, manifestado. Y, y bueno, surgió este mensaje, el conocimiento de Dios, que nos llama mucho a, a que nos sumerjamos. Este, quisiera que alguien me ayude con el versículo de el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6. Si tengo un voluntario y no se peleen, por favor. Y gracias. ¿Alguien más que vaya buscando Isaías 29:13? ¿Sí? Repite la cita, hermana, Oseas capítulo 4. Versículo 6. ¿Alguno que lo quiera leer? Si no, yo lo puedo leer también. Ojo, para que podamos honrar el tema del tiempo. Ok, yo les voy a leer Oseas 4:6 y alguno que busque Yo lo tengo, hermana, Isaías. yo lo tengo. Amén. ¿Cómo no? Dice, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé a ti y no serás sacerdote para mí. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. 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 Hermano, esa traducción es Reina Valera, ¿correcto? Correcto. Ok. Quiero hacer énfasis en la palabra conocimiento para que tomemos esa palabra y, la extraigamos de allí y le coloquemos intimidad para ver si conseguimos hacer un poquito más digerible, para que sea más personal. Yo les voy a leer Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de los hombres que les ha sido enseñado. El Señor nos está diciendo que la ley que se ha entregado, el conocimiento de su palabra, tiene que ver con la enseñanza de hombres más que con un asunto del corazón, de la intimidad con el Señor. Miren, antes de venir a Cristo, lo comparto esto como parte de un testimonio personal. Yo siempre trataba de aislar el objeto de estudio o mi objeto de interés y lo comparaba como al océano. Uno puede estudiar acerca del océano sin necesidad de sumergirse en él, pero con el Espíritu Santo y con el Señor eso es imposible. Es imposible buscar intimidad con el Señor si nosotros no estamos sumergidos realmente para poder respirar, para poder experimentar. Y sin embargo, el Señor es más que una experiencia. Él va más allá de lo que nosotros podamos comprobar. Entonces, para aprender de la persona del Espíritu Santo, de quién es el Señor, no se puede simplemente ir por medio de un estudio dirigido. Nosotros necesitamos una manifestación completa. El Señor revelado en nuestro corazón, en nuestra alma y finalmente nuestro espíritu vivificado. Entonces,
voy a empezar a compartir acerca de uno de mis libros favoritos de la Biblia, que es el libro de Génesis. En el libro de Génesis, el Señor crea al hombre y había un grado de intimidad, el mayor grado de intimidad antes del Señor Jesucristo que la humanidad ha conocido. El Señor hablaba con Adán. Aquí hay un tesoro cuando nosotros leemos en el Génesis, en la forma en que este intercambio se daba directo con Dios. Imaginen por un instante la idea de que ustedes vayan caminando por un campo bien bonito y el Señor camine al lado suyo y ustedes puedan verlo. Y Él los vea y haya un intercambio, tal y como hablamos con cualquiera de nuestros hermanos, con cualquier persona con la que compartimos. Hay un tesoro, hay algo dándose en el plano espiritual cuando tenemos comunicación con Dios de esta manera. Nosotros en Cristo Jesús, una vez que se nos ha derramado el Espíritu Santo, ya podemos tener un enfoque, tener como si fuésemos uno con Él, una intimidad. Entonces, hay una diferencia abismal cuando el Señor da una orden, cuando el Señor está haciendo su creación, cuando Él está creando, cuando Él está formando. Él da una instrucción: hágase luminares, háganse las estrellas, que hayan animales de toda clase, varón y hembra, según su especie, fructifiquen. Él está dando una instrucción a la creación y la creación enseguida obedece. Pero hay algo muy distinto cuando viene la creación del ser humano, y es que el Señor habla consigo mismo. Hay una consulta interna de las tres personas divinas. Y el Señor dice: hagamos. Es distinto decir hágase de decir hagamos, porque significa que yo no estoy dándole una instrucción a la creación, yo estoy ejecutando, yo lo estoy haciendo. Entonces, estamos hablando de que en este momento tenemos una intimidad completa, absoluta. El hombre camina y camina con el Señor a un lado. Hay una cercanía y hay un entendimiento perfecto. Hay ojos espirituales consagrados al Señor, oídos espirituales consagrados al Señor y una boca que habla perfectamente lo que al Señor le agrada, lo que al corazón del Señor le agrada. Entonces, hago tanto énfasis en esto porque el primer hombre fue el único, antes de nuestro Señor Jesucristo, que fue creado a la perfecta imagen y semejanza del Señor. Fue la primera persona que realmente el modelo fue calcado de acuerdo a la persona de Jehová, a la persona del Señor, es igual. Entonces, las primeras instrucciones que el hombre recibe estaban completamente fuera de la desobediencia. O sea que el Señor le indicó: reproduce aquello que yo he puesto en ti. Y esas instrucciones se dieron en perfecta comunión. El Señor habló y Adán recibió, estando en perfecta coinonía, en perfecto entendimiento. Yo hace un tiempo leí un autor cristiano que se llama John Eckhart, y él hablaba de la facultad de sojuzgar. Sojuzgar es una manera de decir gobernar. Porque, ¿qué ocurre? Cuando hay un misterio en lo espiritual que sigue dándose hasta el día de hoy, y es que lo que nosotros reproducimos es aquello que tiene la facultad de juzgar, porque constituye mayoría, y es aquello que se va reproduciendo lo que crea sistemas. Entonces, voy a pedirles que me ayuden con unas citas bíblicas para que podamos leerlas. Busquen el capítulo 2 del Génesis. Vamos a ver
los versículos en particular. Está en el 2.15 y 2.16. Ok. Necesito Génesis 2.15, Génesis 2.16, 17 y luego del 19 al 20. Amén. 2:15. 2.16, 2.17. Ajá. 16, ok. El 15 dice, Dios, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día de, el día de que él comas, ciertamente morirás. Así es. Así es. Amén. Amén. ¿Hasta dónde llegaste ahí, hermana? 17. 17. Ajá. Necesito a alguien que lea del 18 al 20. Bendiciones, Gis. Hola, hermana, bendiciones. Buenas. El 18 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Amén. 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 Vamos a leer Génesis 23, 24. ¿Algún hermano que lo lea? Si no, lo tenemos acá. Si no se escucha mucha bulla, lo puedo leer, hermano. Bendiciones. Bendiciones, hermana. ¿Se escucha bien? Sí, Lisa, se escucha perfecto. 23 y 24. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Amén. Ok. Viene la parte buena. Si gustan, si a alguno le interesa, puede anotarlo. Pero yo de todos los textos, de todo lo que ustedes acaban de compartir, extraje 5 instrucciones espirituales. La primera fue labrar y guardar el huerto del Edén, Génesis 2.15. La segunda, exhortar a comer el fruto de todos los árboles, excepto uno, Génesis 16. Ahí hay un límite. Y 3, el límite ya marcado taxativamente, le prohibió explícitamente comer del fruto del árbol del bien y del mal, Génesis 2.17. Y la número 5, dejar a su padre y a su madre cuando sea el tiempo de unirse a su mujer para hacer una sola carne. ¿Por qué les digo que estas son leyes espirituales? Porque Dios es espíritu y el Señor le dio estas instrucciones al primer hombre y el primer hombre hablaba perfectamente con él, no había pecado. Adán, antes de la caída. El Señor protege, a veces he llegado en conversación con Él, que Él muestra lo que ha ocurrido, pero nosotros necesitamos el Espíritu Santo para recibir revelación de parte de Él cuando estamos leyendo la Biblia, cuando queremos entender muchos de los misterios que están rodeando en su palabra. El libro de Génesis no necesariamente es cronológico. Muchas veces brinca de un versículo al otro, pero no necesariamente se dio en ese tipo de cronología.
Ya hemos hablado en prédicas en nuestra casa de oración en la iglesia acerca del Cronos. Así que quiero comenzar explicando dos conceptos. La teocracia o gobierno de Dios era lo que nosotros vivíamos en esa intimidad en el jardín del Edén. El Edén no necesariamente es o no se limita a un lugar geográfico, también es un estado espiritual. Hace un momento yo les decía que en el versículo de Oseas que hablaba acerca del conocimiento, que reemplazaran la palabra conocimiento por la palabra intimidad, para tener un poquito más de idea a qué se refiere el Señor cuando habla de conocerlo a Él, cuando nos llama a buscar intimidad con Él. Entonces, cuando se habla de fructificad y multiplicaos, en ese momento, él está diciendo a vas a comer fruto de todo árbol excepto uno. Y teníamos allí él, para que esa relación se fuera fortificando, se fuese afirmando. El Señor, yo siempre hago una analogía de que el Señor ha creado de todo desde el inicio de los tiempos y desde antes. Él es creador por naturaleza, pero Él jamás ha creado un robot. El Señor nunca nos va a obligar a que nosotros no tengamos opción. Él es un Señor soberano, pero si Él va tras tu corazón, no va a ponerte en un escenario donde tú solamente puedas elegirlo a Él. Él nos ha hecho libres desde el principio, pero busca que nosotros lo busquemos y lo llamemos del corazón, no por un deber o no porque no tenemos más opción. Y la verdad de lo que espiritualmente ocurre cuando estamos lejos del Señor es algo que Él va permitiendo que comience a darse para que de nuestra alma, de nuestro ser, nazca un anhelo por buscarlo, un anhelo que está allí, que está diseñado como parte de nosotros desde nuestra creación, pero no siempre comprendemos, no siempre es algo que logramos identificar. Entonces, conforme nosotros vamos recibiendo instrucciones del Señor, muchas veces tenemos que cumplir primero una para poder ir a la siguiente, porque generalmente estas instrucciones compuestas se dan porque necesitamos la segunda instrucción, muchas veces necesitamos haber cubierto la primera como herramienta de la cual vamos a echar mano para poder llevar a cabo la obra que está depositando en nosotros. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos en el escenario del Edén un ser que dice que no moriremos, que podemos ser nuestros propios dioses, estamos hablando de una entidad que nos está invitando, primero está llamando a Dios mentiroso y segundo nos está invitando a una independencia, a una separación. Nos está exhortando, por decirlo así, a que nosotros no creamos o no consideremos que esa verdad que el Señor nos ha dado es absoluta. Y está poniéndole condiciones, está diciendo,
bueno, esta verdad o esto que te ha dicho el Señor no es tan real. Esto puede ser variable. Esto, si tú quisieras, tú puedes, por tus propios medios, constituirte en tu propia autoridad. No necesitas del Señor y no vas a morir. Y claro, nosotros ahora, a la luz del Evangelio, lo comprendemos, pero estamos hablando de una persona que no conocía el pecado, no conocía, eh, no conocía la maldad. Y tengo que decir algo que a mí me confrontó muchísimo. Me confrontó muchísimo desde, desde entender que realmente todo el tiempo y día a día nosotros, si no es por Jesucristo, estamos desaprobados de la presencia de Dios. El hombre al inicio no contendía con la carne. La carne, que es una mezcla de nuestra alma y nuestro cuerpo físico, no experimentaba una caída porque no había una separación. Era natural para nosotros querer lo bueno. Nosotros originalmente, nosotros buscábamos lo bueno delante del Señor. En el Edén, alma, cuerpo y espíritu eran santos. No existía la enfermedad, no existía la angustia, no existía la maldad. Existían como tal porque el enemigo existía, pero eso era inoperante. Nosotros no teníamos rebelión. La rebelión como tal estaba completamente limitada al enemigo y al que se dejara influenciar. Hace un tiempo leí leyendo un estudio bíblico y estudiando la palabra, hubo una persona que era estratega de guerra y hablaba acerca de una estrategia que él utilizaba para ganar las guerras que sostenía contra los pueblos enemigos. Él usaba un principio de 4 columnas. Él dirigía a sus soldados y los dividía en 4 puntos cardinales para rodear al pueblo que iba a atacar. Y fue gracioso porque él siempre habló de 4 columnas, 4 columnas, 4 columnas. Entonces, él después, una vez contando sus memorias, recuérdenme que tengo que buscarles el nombre exacto, él decía, yo armo con mucha precaución y mucha meticulosidad mis estrategias de guerra. Constantemente estoy preparándome y preparo a mis soldados y tengo 4 frentes de batalla, que son las 4 columnas de las que les estoy hablando, norte, sur, este y oeste, los 4 puntos cardinales. Y aunque todos mis capitanes, todos mis soldados, todos mis generales son excepcionales y hacen un trabajo excelente, siempre la victoria me la proporciona la 5ª columna. Entonces, el entrevistador le dice, la 5ª columna, pero es que nunca escuchamos hablar de una 5ª columna en todo el relato. Y él les dice, no, lo que pasa es que la 5ª columna es una columna secreta. La 5ª columna no forma parte de la estrategia de guerra formalmente. La 5ª columna son un grupo especializado que entra al reino que yo quiero conquistar mucho tiempo antes de que se sepa que vamos a estar en guerra. Y ellos arman una columna interna desde adentro de los muros de la ciudad o del pueblo que quiero conquistar. Y siempre han sido ellos los que me han dado la victoria. Siempre han sido ellos los que me han entregado en bandeja de plata a mis enemigos. Y llevándoles esta analogía, yo les traigo la relación que hemos hecho de la 5ª columna con la carne. Porque la carne, hermanos míos, la carne está dentro de nosotros, está en nosotros. Y su naturaleza no es hacerlo santo, su naturaleza es hacerlo malo. Y no es necesariamente algo que hayamos provocado ahorita, es algo que ocurrió con la caída. El Señor Jesucristo vino al mundo para rescatarnos. ¿Alguna vez
nosotros volveremos a experimentar esa plenitud. Pero en este momento, en esta hora, Cristo vino a la tierra porque Él sabía que tenía que liberarnos. Y de lo que principalmente el Señor Jesucristo nos ha liberado es de la maldición de la ley, porque la ley nos salva. La ley nos muestra la transgresión que hemos vivido y que hemos hecho. Nos muestra lo malo. Pero la ley realmente no restaura. Cristo salva. Cristo es el puente. Cristo es la conexión. Así que Cristo vino para hacernos libres de una mente, para una naturaleza caída como la nuestra. El Señor vino a rescatarnos de ese estado caído. Él vino a que por su gracia y por su sacrificio pudiésemos pararnos nuevamente en la presencia de Dios sin ser consumidos. Porque nosotros vemos nuevamente abriendo el libro de Génesis y viendo lo que se dio aquí, lo que ocurrió una vez tenemos la caída, una vez que esto se hace, el hombre vio su desnudez. El hombre vio todo aquello que no operaba, pero que estaba esperando una puertecita para ser abierta. Es bien importante que seamos conscientes de esto, porque al hombre se le entregó una tierra, una creación que se hacía a su autoridad. Había aquí algo que se rebelaba contra el Señor, pero se sujetaba, pues toda autoridad se le había dado al hombre. Toda autoridad se le había dado sobre la creación para ejercer mayordomía. Y conforme se van dando estos eventos, experimentamos esto. Cuando vamos estudiando, ¿qué quiere decir el Señor? ¿Por qué nos sentimos de la forma en que nos sentimos? ¿Por qué experimentamos lo que experimentamos en nuestro espíritu? ¿Por qué experimentamos? Porque muchas veces no comprendemos la forma en que nos sentimos. ¿Por qué sentimos muchas veces antes de que alguien nos predique el evangelio? Incluso a veces con el evangelio siendo predicado tenemos batallas muchas veces para conectar. El Señor quiere traer luz sobre tantas mentiras que ha dado el maligno. Una vez que estuve yo en mi primera clase de doctrina hace un par de años atrás, hubo una hermana que hizo una pregunta acerca de la maldad. Ella preguntaba, ¿cuál era el origen de la maldad en cuanto a una persona? O sea, ella lo estaba preguntando más allá del enemigo, de dónde salió. Y el Señor en su misericordia nos permitió comprender en ese momento que la maldad no es una persona, ni es algo tangible. Es una consecuencia que toma, producto de una decisión que toma un ser vivo. ¿Por qué? Porque incluso el enemigo, al ser creación, él no fue creado en un estado de maldad. Esa fue una decisión personal que tomó de alejarse, de decirle al Señor, no te serviré y voy a permanecer sin servirte. Obviamente, él termina sirviendo igual a un propósito, pero fue su condición de permanecer separado, de permanecer caído, de querer tener una independencia, lo que lo lleva a experimentar tinieblas. Del Génesis 1 al Génesis 2, cronológicamente, pasan seguramente millones de años, no sé cuántos, porque Dios es un Dios de orden. Dios todo lo que hace lo hace en perfecto orden y armonía. Y como les había compartido, al no ser un libro cronológico, no necesariamente se relatan los hechos. Hubo alguien que fue destituido de la gloria, como dice
el profeta que hacen llamar hijo de hombre, Ezequiel. No sé si alguien quiere buscar Ezequiel 28 rápidamente, pero yo les voy a compartir lo que voy recordando para aquellos que quieran recibir la cronología de lo que pasa entre Génesis 1 y Génesis 2, cuando ocurre esta rebelión en los cielos. Y el Señor dice, perfecto eras en todos tus caminos antes de que se encontrara en ti maldad. Se está refiriendo precisamente a este ser. A este ser que dice en Ezequiel 28, está hablando contra el rey de Tiro, pero realmente el Señor está utilizando, que está operando en el rey de Tiro en ese momento, y está hablando del enemigo. 28:11 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro, y dile así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de corenina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad significa hasta que te separaste del bien que soy yo, que es el Señor, hasta que te separaste de mí. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Había tanta gracia sobre este ser de luz que se engrandeció, se llenó de orgullo. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Muy importante lo que voy a decir ahora. Corrompiste tu sabiduría. Está mostrando el Señor que hay una sabiduría que es del cielo, que es santa y que es completamente en la voluntad del Señor. Y hay una sabiduría que es separada de Dios, que es para saber cosas, para entender cosas, pero sin Dios. A esto se le llama teosofía, que es el conocimiento de Dios sin Dios. Esto es lo que ha hecho el enemigo, utilizar la sabiduría que Dios depositó sobre él con un propósito santo, original, y separarse del Señor. Aquellos que han estudiado un poco la palabra, no sé si quieren buscar el origen de la palabra demonio, significa división, significa separación. Entonces, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Originalmente, el líder de la alabanza del reino de los cielos llevaba dentro de sí mismo la perfección de la adoración, el completo de la adoración, la cúspide de la adoración y la exaltación al Dios vivo. Yo saqué fuego, wow, y pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. El Señor enseguida lo consumió por su palabra. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. El que alguna vez fue el sello de la perfección y acabado de hermosura, ahora está profetizando, está hablando al Padre sobre el espanto serás. Y para siempre dejarás de ser. El juicio ya está hecha, la condenación ya está profetizado, ya está hablado. La palabra de Dios dice el salmista, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, mi palabra permanece. Este es un juicio
que ya ha sido dado, ya se ha creado, ya se ha dado para este ser que en medio de esta rebelión ha sido arrojado por tierra. Y la tierra que había sido creada en armonía, en perfección, tuvo una consecuencia espiritual de la caída de este ser. Cuando el Señor forma al hombre, hay un habitante en este lugar que es ilegal, que es separado de toda autoridad, que permanece con sus dones, pero tiene una presencia que está tratando de manifestarse. El Señor lo pone en evidencia cuando dice, de todo árbol comerás, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán cae con él toda la humanidad, porque toda la humanidad estaba contenida en la semilla de Adán en ese momento. Por eso los seres humanos que se reprodujeron conforme pasa el tiempo son imagen de Adán, no son imagen del Dios vivo. Comenzamos a reproducir un modelo defectuoso hasta que llega el Señor Jesucristo y nos redime completamente de la ley, porque el Señor le da la ley a Moisés para que este pueblo sepa cómo debe vivir. Incluso en el Edén hay una promesa, la primera promesa de que nuestro Señor venga es cuando el Señor dice que pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente de la mujer, porque el Señor sabía que él iba a configurar desde el primer momento un Salvador. Y quiero hacer un alto en este punto, porque el Señor Jesús, el Señor, el Hijo, porque la palabra nos dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este es Juan tomando en consideración los eventos del Génesis, tomando en consideración lo que el Señor depositó en el ungido, en Moisés, en ese momento, porque se atribuyen muchos de los cánones de los 5 primeros libros de la Torá a la persona de Moisés. En este punto del Evangelio de Juan, cuando vemos Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, está hablando del Hijo, de la parte ejecutora, el brazo ejecutor, el creador. Jesucristo está en toda la Biblia. Y el Señor, en el momento en que concibió las estrellas, en que concibió la creación, Él vio la crucifixión. Él vio todo lo que iba a pasar. Él sabía que si tú das la libertad, siempre está la posibilidad de que el hombre caiga, de que el hombre falle. Tenía que hacerle un camino. Desde el principio de la creación lo concibió y lo pronunció cuando dio disciplina, porque Él disciplinó al hombre. La santidad de Dios es inquebrantable. Solo Dios satisface a Dios. Se necesitó la sangre de Dios para satisfacer a Dios, para los pecados presentes, pasados y futuros, para las peores abominaciones y las más terribles. Se necesitó la sangre del Cordero. Solamente esa sangre iba a poder darnos verdaderamente acceso a esa presencia sin morir consumidos. Porque luego unos versículos más adelante, cuando el Señor habla consigo mismo nuevamente, hay un pasaje, y vamos a volver al Génesis, aquí vamos hacia adelante y hacia atrás en la Biblia. Cuando el hombre fue destituido de la gloria del Señor, todo lo que se dio en el Edén con los juicios emitidos, el hombre culpando a Eva, la mujer culpando a la serpiente, el hombre fue echado del jardín del Edén. Dice aquí, mira esto, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para labrarse la tierra del que fue tomado. Echó pues
fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Miren, cuando yo leí ese versículo, a mí o sea, no puedo describir cómo es el sticker que dice no hay sticker para expresar lo que siento en estos momentos. Porque yo decía, pero entonces, ¿cómo fue esto? El Señor está diciendo que nos volvimos como uno de Él y que entonces nos iban a echar y entonces la vuelta era cierta, no era cierta. O sea, tuve como muchas confusiones, mucha incertidumbre. Pero el Señor es tan misericordioso, Él es bueno. Y por eso siempre recomiendo que si podemos, busquemos más de una traducción. Miren, y obviamente pues necesitamos el Espíritu Santo para poder llegar al fondo de estas verdades que muchas veces están escondidas entre versículo y versículo. El hombre no era como uno de nosotros, como las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor, como es omnisciente, Él lo conoce todo, Él entiende todo y sabe todo. El Señor es el único ser que puede asimilar el entendimiento de lo que es el mal sin ser el mal. Pero eso no se aplica a nosotros. Él, al ser Dios, es el único capaz de conocerlo todo sin estar contaminado, porque Él no es vasija, nosotros somos vasijas. Nosotros somos vasijas y que una vez llegamos al conocimiento o a intimar o a hacer relación o a entretener espíritus que no sean el Espíritu Santo, vamos a haber hecho una ligadura con esos espíritus. Pero Él en su santidad, lo que trata de acercarse a Él que no tenga que ver con Él es consumido por el fuego santo que es Jehová. Por eso Él puede entender la consecuencia de estar separado de Él y cualquier cosa que se acerque, que llega a aproximarse al fuego consumidor del Dios vivo, es quemado, deja de ser. Si no tiene integridad y no es uno con Él, porque no tiene nada que ver con Él, se consume. Entonces, sabiendo el bien y el mal, ahora pues no alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Ese árbol de la vida que hemos estado hablando, que es nuestro Señor Jesús, presentarse de esta manera, en este estado, ante el Señor Jesús, significaba para nosotros una condena irrevocable, irreversible. Significaba que si nos presentábamos de esta forma en la presencia de Dios, como antes caminábamos y pretendíamos tener intimidad o estar presentes delante de este Dios sin que se hubiese consumado el sacrificio para satisfacer la santidad de Dios, nos iba a significar la muerte perpetua, nos iba a significar una sentencia irrevocable como la que tiene el enemigo. Porque a diferencia del enemigo, nosotros apenas pecamos, Adán y Eva sintieron vergüenza. Adán y Eva fueron a esconderse. Adán y Eva estaban avergonzados y siendo completamente presa de un error que les costó en ese momento una intimidad que estaba hecha para ser eterna. Y ellos la habían fragmentado, ellos se habían separado. Y horrible cosa es experimentar la presencia de Dios y luego estar separado de esa presencia santa. Terrible cosa es conocer la vida, experimentar la vida y luego verte privado de ella. Y el Señor, en un acto de misericordia, habló esto para separar al hombre de la presencia de Dios hasta que llegara la presencia de nuestro Señor, para que llegara nuestro Señor a hacer nuevas todas las cosas. Quiero terminar este mensaje, que estoy viendo el tiempo y sé que estamos en ciernes. Miren, rápidamente, alguien si puede buscar Romanos 10 del 14 al 15. No sé si escucho alguna por ahí. Hola. Ok, yo se los leo rápidamente. ¿Cómo pues invocarán a aquel
en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Miren, cuando Cristo vino y nos mostró lo que el Señor estaba realmente buscando, cuando ya Él vino a pagar por todo, toda la transgresión, por todo, cuando ya nosotros recibimos esta riqueza de parte de Cristo Jesús, este reino espiritual, porque Él vino a instaurar un reino en lo espiritual para que podamos entonces permear esta realidad, para que nos apropiemos de ella, los que fuimos llamados para materializar esto. Cuando el Señor venga, algún día nosotros sí tendremos libertad de la maldición de la tierra producto de la caída. Las mujeres dejarán de dar a luz con dolor. La tierra no nos producirá cardos y espinos. En el Edén una semilla crecía al instante porque existía la perfecta coinonía, existía el perfecto orden. Nosotros señoreábamos en descanso. Nosotros no batallábamos para tener... la tierra no se nos revelaba como se nos revela hoy día. En la segunda venida de Cristo, esas cosas van a ser restauradas nuevamente. Tendremos la nueva Jerusalén y la creación será nueva, como desde un principio estaba diseñada para ser. Pero quiero dejarles eh, con, este, eh, con este mensaje y realmente, de acuerdo a como nos dice la carta de Efesios 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es de saber que todos los eventos que hemos vivido, que muchas veces no conocemos o no entendemos en plenitud, estuvieron diseñados desde el principio por el Señor para que pudiésemos llegar a este momento, para que pudiésemos ser rescatables de nuestra propia maldad, de nuestra propia caída. Queremos tener un conocimiento del Señor para que, maravillándonos y deleitándonos en Él, podamos nuevamente llegar a Él. El hombre espiritualmente fue creado para seguir al Señor como una oveja, viendo a su pastor, siendo guiado. Pero el enemigo nos trató como si fuésemos una cabra. El enemigo nos habló de una forma en que daba a entender como si nuestra naturaleza fuese caída. Eso no había ocurrido. Pero los exhorto y los invito a que examinemos qué voz estamos escuchando. Y si alguna vez se han hecho estas preguntas que no siempre podemos responderlas si no tenemos la ayuda, la guía del Espíritu Santo. Quiero cerrar con el versículo de Romanos 10:17, porque ya nos queda muy poco tiempo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque sin oír la palabra de Dios no podríamos tener fe. ¿Alguna pregunta o algún comentario, algo que alguno de ustedes quiera compartir? Solo quería decir que, aunque llegué tarde, todavía me encantó el mensaje. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Me alegra que te haya gustado, hermano. No sé si, bueno, como dice mi hermano Rodolfo, voy a poner aquí la mano 5.